Obrigado. Então, vou dar início. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Voy a hablar español porque mi compañera Alice va a hablar en portugués y así creo que toda la gente va entendiendo un poco lo que está pasando. Gracias a todos y todas por estar aquí hoy. Gracias a los moderadores. Tenemos muy poco tiempo para mucha gente, así que no me voy a alargar. Voy a dar inicio apenas a la sesión sobre temas emergentes en salud sexual y reproductiva. 30 años después de Cairo, tenemos una mesa muy variada de distintas partes y les agradezco a todos. Pues voy a pasar a Alice antes de pasar la palabra a las oradoras. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Muito obrigada pela oportunidade de partilharmos estes conhecimentos, que é uma coisa que de facto é cada vez mais essencial. E lembrar estas questões dos 30 anos do Cairo, mas passamos por Nairobi, onde há aqui um conjunto de temas que também é muito importante recuperar. E lembrando-me de Nairobi, portanto, que assinalou os 25 anos do Cairo, é muito interessante perceber a evolução que está sido feita nos últimos anos, nomeadamente com algumas das temáticas que vão estar presentes hoje durante esta mesa. Portanto, este é um desafio que nós temos. Os temas emergentes não são novidade, são realidades que há muitos anos afetam pessoas e afetam comunidades. Mas é muito interessante como é que nos últimos anos se têm tornado cada vez mais essenciais à agenda dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva. Muito obrigada e boa sessão. Bueno, obrigada, Lisa. Macarena, te voy a pasar la palabra. Macarena Martínez es matrona en Chile y está haciendo su doctorado en la Universidad de Chile y va a hacer su ponencia sobre cambio climático y salud sexual. Primero, agradecer esta invitación. Para mí es muy importante tener la oportunidad hoy día de hablar sobre lo que yo considero algo que nos toca a todos y todas. Hablo muy rápido en español, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hablar lento, así que si hay preguntas o algo que no se entienda, más que bienvenido a hacerlas hacia el final. Lo que quiero hablar hoy es sobre adaptación y resiliencia, pensando esta salud sexual y reproductiva en tiempos de crisis climática. Yo soy Macarena Martínez, como órdenes, como presentó Mariana, y soy profesora asistente del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también soy estudiante de doctorado, y este es mi tema, parte de mi tema de investigación. En la actualidad estoy estudiando resultados adversos perinatales, pero esta toca profundamente mi corazón porque creo que es algo para lo que todos tenemos que prepararnos. Este año también tuve la oportunidad y la Confederación Internacional de Matronas así lo dice, ¿cierto?, de que las matronas se posicionen como una solución vital o fundamental para el cambio climático. Tuve la oportunidad de hablar en nuestra celebración del Día Internacional de la Matrona, el 5 de mayo de este año, sobre lo relevante que es tener matronas y matrones como una solución, una pieza fundamental para este problema que es multifacético y que requiere un enfoque de género y de justicia que por fortuna matronas y matrones tenemos a lo largo de nuestra formación. Esto que ustedes están viendo acá corresponde a el índice de riesgo climático global. Bueno, si están en Lisboa, ¿cierto? Por acá, ven que esto está en rojo, ¿cierto? Tenemos un índice medio, lo mismo pasa en Chile. Nosotros somos este país bien largo que está acá y convivimos muy cerca de países que están en un alto riesgo climático, que tienen relación, ¿cierto?, con la disponibilidad de agua o de otros recursos que tienen esos países, ¿cierto? Vemos principalmente un mayor riesgo en zonas asiáticas, del sudeste asiático, ¿cierto? Vemos también
Yo diría que es como esto, es como África subsahariana acá con alto riesgo, pero también la que está más localizada hacia el norte, pero vemos, todos estamos en riesgo de tener algún evento relacionado con el cambio climático y que implique que tengamos que cambiar nuestra forma de dar servicios de salud sexual y reproductiva. Bolivia en particular, para nosotros, ¿cierto? Yo no voy a hablar tanto de Chile, sí un poquito más hacia el final, pero Bolivia es uno de los países que en la actualidad tiene mayor dificultad en relación o más vulnerabilidad en torno al cambio climático en toda Latinoamérica. Los desastres climáticos tienen relación con principalmente em, floodings o inundaciones, ¿cierto? Con lluvias que ocurren en el altiplano. Hay un riesgo adicional, no solo al ser mujer, sino que además ser indígena, ¿cierto? Es un factor de riesgo para la vulnerabilidad climática y social, ¿cierto? Cerca del 36,7% de los niños bolivianos son indígenas y los niños son una de las poblaciones que más sufre los eventos del cambio climático. Entre el 2015 y el 2016 tuvieron que muchos dejar su escuela debido a desastres asociados o acompañados un poco de cambio climático. Si pensamos también en otro de los países que tienen mayor impacto, podríamos hablar de Australia. Australia es uno de los lugares donde en la actualidad más se investiga sobre calor. Cerca del 2019 y el 2020, al contrario de lo que pasó en la mayoría de los países producto de la pandemia, se empezó a notar un aumento de temperaturas muy importante. Este aumento de temperaturas a partir del año 2013, ¿cierto? Empezaron a aumentar demanda de servicios, pero lamentablemente llegamos un poco tarde porque respondemos ante eventos de mortalidad. No tenemos tanta claridad qué pasa en relación a la morbilidad y esa es parte de donde entra mi estudio. Desde esta perspectiva, siempre las personas mayores, niñas, niños y adolescentes son quienes más sufren y esta vulnerabilidad se exacerba más aún cuando eres mujer y además vives en bajos ingresos, en viviendas en malas condiciones, tienes aislamiento social o has sido racializado. Eso es real, tangente y es muy potente entenderlo, ¿cierto? Entonces, uno de nuestros mayores desafíos en la actualidad que tiene relación con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, tiene relación con que el cambio climático va a desplazar personas. Y eso está ocurriendo en la actualidad. em, y este desplazamiento, por lo general, implica no solo desplazarse sano, que es como generalmente suelen ocurrir las migraciones, sino que es desplazarse con enfermedades, es desplazarse con gestaciones sin tener necesariamente acceso a control prenatal, por ejemplo, o al uso o mantener uso de anticonceptivos, etcétera. Entonces, algo que siento que todavía no tenemos tanta claridad ni preparación, pero tenemos que asumir que esto nos va a pasar y obviamente vamos a tener que elaborar respuestas pensando en las personas que migran de distintos países. em, el día de ayer, ¿cierto? En parte de los keynote speakers hablaron de lo importante que era considerar el desplazamiento de personas en situaciones de guerra. Bueno, también no es importante considerarla en situaciones de grandes desastres, como es la crisis climática en la actualidad. Nos afecta a todos, por igual, ¿cierto? No tanto por igual, pareciera que existen diferencias. Ustedes están viendo, obviamente, imágenes de África subsahariana que pueden distinguir, ¿cierto? Pero también hay del sudeste asiático, Tailandia. También hay una imagen de lo que pasó recientemente en Valencia, Aldana, que la pueden ver acá, ¿ya? Para la naturaleza no hay diferencia, solo que las barreras a las que nos enfrentamos como personas pueden ser diferentes y podemos tener mecanismos, ¿cierto?, de afrontamiento distintos. Lo que ustedes ven al lado en la imagen de acá que estoy apuntando es un incendio forestal en Chile. Chile se ha caracterizado por los últimos años en tener incendios forestales, lo que ha hecho que tengamos fuego muy cerca de postas rurales, que son nuestros servicios rurales básicos, de centros de salud familiar y que obviamente tengamos un aumento de consultas por enfermedades producto del humo, ¿cierto? Respiratoria o por estrés térmico en embarazadas, sin saber mucho qué hacer, sin saber si lo manejamos igual o no, pensando que la fisiología de la gestación cambia. A esto, imagínense una persona que está siendo desplazada, se encuentra además con esto, que es muy diferente a lo que pasa en su país, porque los desastres efectivamente eh, climáticos, ¿cierto? Son distintos en cada uno de los países y nos
ven como país también diferente. Tenemos barreras, obviamente, y estas barreras no son interseccionales, ¿cierto? Se entrelazan y van a crear este ciclo de desigualdad y exclusión que afecta desproporcionalmente a las mujeres, adolescentes y las comunidades remotas. Uno de los compromisos y el centro de la Conferencia del Cairo el año 94 era dar cabida a que mujeres, niños, adolescentes y los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para las poblaciones. Y creo que es fundamental también para nosotros como profesionales interesados en esto abordar estas barreras pensando desde una perspectiva de justicia climática, pero también desde una perspectiva de justicia reproductiva. La justicia acá, y no solo el cuidado. El enfoque de cuidado es un enfoque valioso, importante, pero desde mi perspectiva es un enfoque tardío, individual, y que necesita tener un enfoque mucho más abierto. Cuando hablamos de un enfoque de justicia, que puede parecer algo tardío, también estamos bregando, ¿cierto? Y luchando porque estas intersecciones se vayan y esta afectación desproporcionada vayan desapareciendo un poco más y sea justo, no solo equitativo, no solo no desigual, sino que también sea justo para aquellas y aquellos que enfrentan estos problemas. Em, si pensamos y si lo vemos desde una perspectiva de qué estrategias se han abordado, ¿cierto? Porque no podemos quedarnos solo con lo malo, ¿cierto? Si pienso qué puedo hacer, qué se ha hecho o qué ejemplos claves podemos tener, bueno, tenemos que formar sistemas de salud resilientes, eso es una necesidad real, importante, y que obviamente requiere fortalecimiento de infraestructura y capacidades para responder a emergencias climáticas. Creo que acá hay muchos académicos también y dentro de todo, independiente de que formen o no formen profesionales de la salud, mi pregunta es cuánto abordan de su currículum en cambio climático, en resiliencia, en pensar derechos sexuales y reproductivos desde esta nueva mirada. Si nosotros no empezamos a entrar esto en nuestro currículum, es raro que un sistema de salud logre ser resiliente y que logremos tener, ¿cierto? Romper esta estructura que hay sobre que el cambio climático o la crisis climática es algo que no nos va a tocar. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se crea un sistema de salud resiliente? Hay muchas alternativas, pero el ejemplo más tangible y el que vemos, ¿cierto? Son estos hospitales móviles que se crean para zonas afectadas por desastres naturales que garantizan la continuidad de atención en momentos críticos, ¿ya? Nosotros no tenemos grupos de respuesta, pero nosotras como matronas y matrones somos grupos de primera respuesta. Y tenemos que garantizar continuidad del cuidado tanto de control prenatal, postnatal, de método anticonceptivo, etcétera. No estamos adaptados lo suficiente, ¿cierto? Si pensamos en políticas de adaptación, estas políticas obviamente eh, tenemos que tener normativas que prioricen la atención de salud sexual y reproductiva. Siempre es un problema decir esto porque la mayoría de la gente no ve la salud sexual como una problemática que se afecta porque hay problemas que son mucho más presionantes, ¿cierto? Pero yo no quiero que alguien se embarace en condiciones de o en situaciones de emergencia y desastre, porque sé que eso tiene una carga epigenética, porque sé que eso puede tener una perturbación, ¿cierto?, en el embarazo, en el aumento del estrés. Tampoco quiero que se exponga a altas temperaturas, por ejemplo, porque eso también sé que se asocia a abortos, entonces, o a pérdidas reproductivas, perdón. Entonces estoy tratando de pensar cómo vamos adaptando nuestras políticas, cómo como matronas, cómo yo desde la parte de académica, ¿cierto? No solo desde la clínica, puedo aportar a que estas políticas adaptativas incluyan a mujeres gestantes, a personas que gestan, pero también se incluya la salud sexual y reproductiva dentro de estas políticas adaptativas. Nosotros en Chile tenemos estrategias marco para la crisis climática. Este marco para la crisis climática menciona una sola vez la palabra mujer, dos veces la palabra salud y ninguna vez la palabra gestación. Y eso resulta problemático. ¿Por qué no estamos viendo? Cada vez somos menos. Ese es un problema que también se abordó, ¿cierto?, en la conferencia de las poblaciones y obviamente tenemos que tener mejores cuidados. Podemos usar estrategias como la telemedicina, que se usó y se utilizó ampliamente en pandemia para reducir barreras y facilitar cierto acceso a algunos servicios em, importantes y darle continuidad a esto, ¿cierto? Macarena, Mariana, no sé perdón, cuánto tiempo me queda, pero voy ya ya hacia te el final. pasaste, dale. Súper. Esto que están viendo ustedes ocurre en Pakistán.
el año 2018 se produce un gran evento de inundación con el posterior, ¿cierto?, problema asociados a inundaciones, ¿cierto? Y se montan clínicas móviles que ustedes están viendo acá con el soporte de Estados Unidos y gracias a una matrona pakistaní. Vemos que todavía hay un problema grave de desnutrición, ¿cierto? Vemos que las condiciones no son las mejores, pero tenemos que ofrecer continuidad del cuidado. Acá el abordaje de la anticoncepción es un poco distinto también y eso también tenemos que incorporarlo, tenemos que pensar que estas personas se van a desplazar. El abordaje de anticoncepción con una persona de una religión diversa es muy distinto al abordaje que tenemos con personas que no tienen una religión asociada, por ejemplo. También tenemos ciertos estos kits de ayuda que están preparados para los profesionales de la salud y algo que en mi país siempre causa mucho revuelo son estas cajas. Estas cajas están hechas y fueron entregadas durante los incendios forestales en Chile. Tienen preservativos, y eso ha sido siempre un punto de discusión súper álgido porque la mayoría de las personas no considera que es relevante mantener el tipo de cuidado, no solo para no tener hijos, sino que también para regular las infecciones de transmisión sexual. Entonces, para proteger esta salud sexual hay que hacer muchas cosas. Primero, transformarnos y seguir siendo resilientes, que es lo que hemos hecho, por eso seguimos acá, ¿cierto? Hay que investigar más, tanto desde la academia como desde la parte clínica para poder fortalecer las políticas de salud y que el nombre de mujer, niña o persona gestante aparezca más de una vez en un plan de atención. ¿Por qué? Porque quiero sistemas de salud que puedan otorgar esta atención, ¿cierto?, frente a diversas adversidades climáticas, crisis que se van a seguir viniendo y fenómenos que ya no van a ser tan extremos porque están empezando a pasar cada vez más seguido. Todo empieza entonces con una sociedad comprometida que comprende que los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos son derechos humanos y ese compromiso es volver a conectar a la sociedad. Es vital que volvamos a ser colectivo, que dejemos lo individual para abordar esta crisis climática, porque si no vamos a seguir enfrentando problemas. Les agradezco ante todo el espacio, el tiempo. Creo que una de las fortalezas de este espacio es la diversidad de perspectivas y siempre he subierto un poco y me gusta hacerle preguntas al público, así que me gustaría saber qué están viendo en sus regiones que funciona o también dejar esto abierto para que me hagan preguntas que tengan. Eso, muchísimas gracias. Muito Obrigada, obrigada. Muito obrigada, Macarena. Macarena, entre muitas outras coisas, lembra-nos que mesmo em situação de crise, de acidentes, atmosféricos, entre outros, as pessoas continuam a ter relações sexuais, continuam a nascer bebés, continuam a ser necessários os partos. Bem, muito obrigada. Passamos então agora à Florência Herrera. A Florência também nos fala também nos fala do Chile, não é? Ela vem da Universidade Diego Portales e vem partilhar connosco algumas questões associadas também à- às parentalidades e às deficiências e os direitos sexuais. Obrigada, Florência, o espaço é seu. Hola, buenos días aquí. Muchas gracias por esta invitación y por escucharme. Yo voy a cambiar un poco el tema. Esta presentación se titula Madres peligrosas, la frontera de los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres con discapacidad intelectual. Va a ser más bien podríamos decir, una reflexión. Estoy poniéndome el tiempo para no extenderme. Em, lo que les voy a presentar está basado en una partecita de un estudio cualitativo narrativo que estamos haciendo en Chile. Hemos entrevistado a madres y padres con discapacidad, a personas con discapacidad que no tienen hijos, a hijos de personas con discapacidad y también a informantes clave como profesionales de la salud. Em, la participación ha sido informada, voluntaria y confidencial. Lo que aparece, les voy a mostrar, son seudónimos, no nombres reales de personas. Y la accesibilidad ha sido una consideración a lo largo de todo el proceso de investigación. Algunas entrevistas las hicimos con intérpretes en lengua de señas, otras con facilitadores, los consentimientos informados están adaptados, etcétera.
Em, Ahora, la presentación está dividida en dos partes. Por un lado, voy a revisar una entrevista, un extracto de una entrevista que le hicimos a una matrona y después el punto de vista de madres con discapacidad intelectual. Acá, bueno, para empezar, quiero que tengamos en cuenta que las matronas que entrevistamos en general tienen experiencia en discapacidad, por lo tanto, por eso estuvieron dispuestas a darnos la entrevista y están particularmente abiertas al tema de la discapacidad. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo, como les decía, de una entrevista y nosotros partimos con una pregunta bien sencilla y vamos viendo cómo la matrona va como escalando y abriendo otros temas, ¿no? Entonces, la pregunta inicial que le hicimos fue qué piensa respecto a que las personas con discapacidad tengan una vida sexual activa. Y ella parte con una respuesta muy positiva y muy abierta y muy afirmativa, ¿no? Dice, bien, perfecto, o sea, es un derecho a la vida sexual, o sea, la salud sexual o la sexualidad es parte de la salud de la vida de todo ser humano, independiente de su condición cognitiva o de su salud mental o de su salud física, es parte de la vida del ser humano en sí. Por lo tanto, no deberían haber limitaciones para que ellos, las personas con discapacidad, puedan vivir una sexualidad plena y segura. De ahí le preguntamos, en tus 18 años de experiencia, que ella dice que tiene, ¿cómo ve el sistema de salud la vida sexual de las personas con discapacidad? Ella contesta, de pronto me da la impresión de que hay un sesgo en el sentido de como que estas personas no tienen algún tipo de discapacidad, que tienen algún tipo de discapacidad de la que sea, como que no son personas con la capacidad de vivir una sexualidad o de tener una vida sexual, como que eso está como apartado de la persona ser humano en sí, y de pronto yo creo que hay bastantes mitos al respecto, creencias, juicios personales también, independiente de que exista una formación profesional. Yo creo que hay una brecha bastante grande que de pronto tratar incluso de ignorantes o que no tienen la capacidad a las personas con discapacidad. Por lo tanto, como que no le dan la importancia. O sea, para muchos, lamentablemente, hoy en día es menos, pero a lo largo de los años lo he visto como compañeros de ella, ¿no? Diciendo, ¿y para qué quieren atención de anticonceptivo si no van a tener pareja? ¿Cómo van a tener una vida sexual? Como que no tuvieran ese derecho. Hasta aquí, esta matrona entrevistada, claro, pone los prejuicios en otros profesionales de la salud, ¿no? Y después sigue la entrevista y su discurso y dice, y resulta que en realidad, sobre todo las personas que tienen una discapacidad cognitiva, de pronto tienen más exacerbada la libido. Y aquí aparece un prejuicio de ella, ¿no? Como esta idea de que las personas con discapacidad intelectual, en el fondo, son más sexuales. Por lo tanto, con mayor razón, hay que estar ahí presente de tal manera de evitar violaciones, agresiones sexuales, embarazos no deseados o exponer una condición de riesgo a un futuro bebé que pudiese generarse producto de una sexualidad, de una vida sexual activa sin anticoncepción o sin prevención. Y se da bastante. Entonces aquí ya ella en su discurso empieza a vincular la sexualidad totalmente a riesgos, ¿no? A violaciones, agresiones, embarazos y esta idea de que en el fondo que una mujer con discapacidad intelectual tenga un hijo ya la está exponiendo a una condición de riesgo a ese futuro potencial bebé. Y así, lo he visto mucho, en general con personas con discapacidad cognitiva, con un deseo pero así altísimo de ser mamá, en el caso de las mujeres. Este mismo deseo, una mujer sin discapacidad, no es cuestionado, en cambio acá aparece como un deseo no legítimo. Sigue la matrona, como que quieren tener una guagüita, un bebé. Es como que cuando ellas te lo presentan, te lo plantean, uno pudiese percibir como que casi que quisieran un muñequito. Y aquí también aparece como la infantilización de las mujeres con discapacidad intelectual. Para criar, para cuidar, para hacer dormir, para cambiar la ropa, qué sé yo. Y lo dicen como con mucha ternura, pero con ese se da mucho. Yo quiero tener un bebé, una guagüita. Aquí esto también sería considerado un deseo como totalmente legítimo si fuera una mujer sin discapacidad, pero se pone en cuestión al ser una mujer con discapacidad intelectual. Y de pronto sus condiciones, ni de salud mental, ni cognitiva, ni física, tampoco son compatibles, pero lo busca, lo busca. Entonces, en estas ganas de querer tener descendencia en el fondo, normalmente en muchos casos he visto que se emparejan con alguien de alguna condición similar. Aquí también aparece un juicio, que hay que tener como
especie de condiciones compatibles con la maternidad, que habría que ver cuáles son estas condiciones compatibles, y que estas mujeres no las tienen, y el que tengan hijos con otras personas con discapacidad intelectual supone también un problema. Continúa ella, ¿no? Porque se conocen en estas escuelas que tienen de educación para necesidades especiales, qué sé yo, y claramente, de nuevo, tienen muy exacerbada su libido. Aquí la sexualidad vinculada como con el descontrol, ¿no? Como algo peligroso. Entonces, hay que estar ojo ahí con el tema de la anticoncepción, como acompañándolos bastante para que vivan una sexualidad de la forma más responsable y eviten caer en esta cosa de más promiscua, de pronto, desde el actual como más instintivo, sin el cuidado que se merecen, que en el fondo debiesen tener. Y aquí, claro, aparecen las personas con discapacidad intelectual como promiscuas y esta idea de lo instintivo, ¿no? Como opuesto como a lo racional, que además, claro, subrayando que son mujeres. Es complejo porque de pronto llegan los papás de estas personas con estas condiciones y diciéndome, oye, por favor, opérenla, porque mi hija se me arranca y no llega a la casa. O le gusta salir de fiesta donde hay baile, qué sé yo, se me arranca y no llega y después me hace llegar con una guagua, un bebé, porque lo único que quiere es un bebé. Esa idea de que estas personas con discapacidad intelectual, especialmente las mujeres, son incontrolables y tienen que ser controladas. ¿Y cuál es la forma de controlar? Bueno, la esterilización, que además no previene el abuso sexual, más bien lo fomenta. Entonces, de pronto, al mínimo ofrecimiento, además, lamentablemente, hay abusos de otros inescrupulosos, ¿cierto? Que se aprovechan de esta condición más bien cognitiva de algunos y terminan con agresiones sexuales finalmente. Acá también, si bien es cierto que la violencia sexual contra mujeres con discapacidad es más alta que contra mujeres sin discapacidad, también es complicado que por tener una discapacidad se ponga en duda la capacidad de consentir o de tener una sexualidad, no sé, como plena y acordada, ¿no? Entonces, ya directamente el tener una discapacidad intelectual hace que cualquier sexualidad sea igual a abuso. Entonces, llega mucho como que los papás, la familia de estas personas con discapacidad cognitiva y así desesperados. Por favor, haga algo, inyéctela o opérala. Yo les firmo el documento, opérenla para que no tengan hijos. Que es súper complicado y esto va en contra de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Entonces, por otro lado, las mujeres con discapacidad intelectual no tienen acceso a salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, em, tenemos una mujer que se atiende solamente, una entrevistada que dice que se atiende solamente con una matrona, que es la única que la trata bien. Otra que dice que nunca ha tenido, nunca se ha atendido con una matrona. Em, perdón, aquí me pasé. Ahí. Em, Entre nuestras entrevistadas hay muchos embarazos no planificados. También varias mujeres no se dieron cuenta hasta bien avanzado el embarazo que estaban embarazadas. O sea, ahí también hay un problema con el tema de la educación sexual. Estas mujeres son cuidadoras, cuidan a parientes mayores y también en algunos casos hermanos enfermos, pero su rol como madre es el que es cuestionado. Por ejemplo, no sé, pues Marcela cuidó a su hermano hasta que este falleció y nunca recibió ningún cuestionamiento. Sin embargo, cuando son madres, se despiertan las alertas sin entregarse a justos ni apoyo. Hay una combinación de sobrevigilancia con esta ausencia de apoyo y en vez de entregar las herramientas, se busca más bien quitarle la tuición a la madre en favor de otros familiares o incluso de dar en adopción. Aquí Rosario, una madre con discapacidad intelectual de un bebé de 5 meses al momento de la entrevista, dice, en verdad, de que ellos piensan, se refiere a su familia, que este es su hijo, como que ellos se lo quieren quedar, pero no sé, no entiendo. Como que ellos me dicen, o sea, igual tengo una discapacidad, pero eso no tiene nada que ver. No tienen que quitarme a mi hijo. Si mi hijo yo puedo llevarlo donde sea, ellos no tienen derecho de quedarse con él. Ellos piensan que yo no lo puedo cuidar, que yo no puedo darle de comer cosas, pero yo recién soy mamá, estoy aprendiendo de a poco. Ya con el tiempo voy a ir aprendiendo. Con discapacidad las personas son todas iguales, pero no hay diferencia entre discapacidad con una persona normal. Hay que tener respeto nomás y la confianza de que podemos. Nosotros tenemos y podemos ayudar. Igual los demás debieran aprender a escuchar lo que uno dice. Hemos visto casos, y aquí voy a terminar porque me extendí, hemos visto casos de pérdidas de tuición donde no hay ajuste en todo el proceso
ni en las evaluaciones de las capacidades, de las habilidades parentales, ni en el proceso judicial, ni en el policial. Y también hemos visto evidencia de cómo el apoyo de profesionales especializados, como por ejemplo terapeutas ocupacionales, y conocemos una asociación que se llama Reprodis, que está en el extremo sur de Chile, que da apoyo a mujeres, a madres con discapacidad intelectual, que con ese apoyo efectivamente las mamás pueden desempeñar muy bien su rol de mamás. Entonces, para cerrar, las matronas entrevistadas reconocen en un primer nivel la importancia de los derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad, pero estos derechos encuentran un límite cuando se trata de reproducción de mujeres con discapacidad intelectual. Las mujeres con discapacidad deben ser, como en este discurso, controladas y supervisadas. No se reconoce su consentimiento o su capacidad de decidir. Se da por hecho que no tienen la capacidad ni las habilidades para criar. La sexualidad de personas con discapacidad intelectual se asocia al abuso, a la promiscuidad, al descontrol y a un riesgo para futuros bebés. Pero ahí, ¿cuál es ese riesgo? Como eso me gustaría dejar como pregunta final, ¿no? Que las madres se asume que son incapaces de cuidarlo, por lo tanto esos niños podrían estar en peligro, y eso hay que ver cuánto hay de realidad en eso, que los hijos podrían heredar su condición, es decir, ahí está el supuesto de que en el fondo queremos un mundo en donde no existan las personas con discapacidad intelectual, que por lo menos no es el mundo en el cual yo quiero vivir, y también que de alguna manera las madres transmitirán su discapacidad más allá de lo genético, dando una crianza como inadecuada. En el fondo que esos niños, porque eso se ve como más peligroso, esos niños podrían no tener discapacidad, pero estar siendo criados como personas con discapacidad al tener madres con discapacidad. Y eso. Perdón por la extensión y muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, por tu ponencia y por tus aportes. Muy bien. Voy a pasar entonces. ¿Uy? Estoy tratando de aquí dejar de compartir eso. Dale, listo. Gracias. Voy a pasar entonces para la próxima ponente, que es Sandra Salero, que es del ISCTE, del CIES ISCTE, de la misma universidad que organiza la conferencia. Sandra, fuerza, abrigada. Es profesora de sociología, se me olvidó introducirte en el ISCTE. Olá, muito boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer o convite para estar aqui presente, apesar destas condições técnicas não muito favoráveis de eu estar assim a olhar de lado e da voz também não estar muito bem. De qualquer modo, é com muito gosto que aqui estou. Bem, eu venho a falar de um dos novos desafios que são colocados neste momento. Desculpa, não estás a partilhar ainda o PowerPoint? Ai, não. Fiz share e tenho aqui stop share. Está share na caixa de correio. Ok. Então. Pensei que estavas a partilhar a tela. Desculpa. Já consegue? Agora sim. Obrigada. Pronto. Peço desculpa, que realmente a minha caixa de correio não deve ser muito interessante. E agora deixar. Agora paraste. Parou? Parou. Bem. É difícil. São problemas. E agora sim? Obrigada. Bem. Só ver se passa. Passa. Pronto. Então, dizia eu que venho falar aqui de um dos novos desafios que se colocam à saúde e também à saúde sexual e reprodutiva, que é o acolhimento das pessoas trans e não binárias nos serviços de saúde e pelos profissionais de saúde. E este novo desafio vem a par com uma maior visibilidade destas pessoas e da conquista dos direitos relacionados com a identidade de género. Só que, muito rapidamente, pensando que possam não ser termos que são familiares a todas as pessoas, quando falamos em identidade de género, falamos no sentimento íntimo de pertença em termos de género, que pode ou não corresponder ao expectável face ao sexo atribuído à nascença. Quando falamos de pessoas trans, falamos de pessoas que se identificam com um género que não exclusivamente o expectável face ao sexo atribuído à nascença, e quando falamos em pessoas não binárias,
falamos de pessoas que não se identificam nem com o género feminino, nem com o género masculino. E, portanto, não tendo a saúde trans feito parte da agenda da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento que dá mote a esta conferência, as necessidades das pessoas trans e não binárias têm vindo progressivamente a ser consideradas pelas Nações Unidas e por outros organismos internacionais, até porque muitas vezes consideradas como preocupações emergentes apenas no mundo ocidental, a diversidade de género está presente em todas as culturas e em todas as partes do mundo, e temos aqui, coloquei aqui alguns exemplos que de facto muito prementes e das vulnerabilidades que as pessoas trans a que as pessoas trans estão sujeitas em muitas partes do mundo. Mas, de facto, aqui hoje eu venho falar sobre os resultados, ou venho sustentar aquilo que venho aqui dizer hoje, nos resultados do Estudo Nacional sobre as necessidades das pessoas LGBTI, sobre a discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, que foi realizado em 2022 e que teve um conjunto de procedimentos metodológicos, como análise documental, grupos focais responsáveis de entidades representativas das pessoas LGBTI+, e ou que trabalham com estas pessoas, e entrevistas também responsáveis, num total de 22 estruturas auscultadas, e que esses resultados, como iremos ver, vieram indicar que a saúde continua a ser, entre as muitas preocupações e os muitos contextos de discriminação das pessoas trans, a saúde continua a ser o primeiro contexto, ou o contexto mais referido de discriminação, no fundo, comprovando ou evidenciando aquilo que outros estudos e a literatura que tem sido produzida nos vem dizer, que as situações de discriminação ou desigualdade das minorias de género em contextos de saúde são evidenciadas em várias partes do mundo, e também a constatação de que os profissionais de saúde não possuem conhecimentos sobre a temática LGBT e mais ainda sobre a temática T, e a previsão do confronto com esse desconhecimento e a consequente necessidade de ter que informar e sensibilizar os e as profissionais de saúde sobre o assunto contribuem para o afastamento das pessoas com identidades de género não normativas dos serviços de saúde. E, portanto, como eu dizia, neste nosso estudo, neste recente estudo, a saúde continua a ser apontada como o principal contexto de discriminação e das pessoas LGBTI+, mas sobretudo por causa das pessoas trans e não binárias que têm dificuldade em aceder aos serviços de saúde a que têm direito, e também não são acolhidas adequadamente, ainda são muito frequentemente acolhidas com alguma forma mais ou menos evidente de discriminação, sendo que também é importante dizê-lo que este acesso aos cuidados de saúde aqui em Portugal ainda é mais dificultado para o caso das pessoas trans imigrantes, ou, por exemplo, para o caso das pessoas trans trabalhadoras sexuais, que ainda vão enfrentar maiores obstáculos nesse acesso. Também as pessoas trans mais novas enfrentam obstáculos muito particulares, que falaremos mais adiante, e também ainda um vetor dessa discriminação das pessoas trans é ainda serem acolhidas num referencial de patologização, ou seja, de ainda não serem acolhidas como as principais ou as únicas responsáveis pela definição da sua identidade de género. Coerentemente, também, quando vamos falar de necessidades, coerentemente com ter sido assinalado como contexto de discriminação, a saúde e o acesso aos cuidados de saúde
no âmbito dos processos de afirmação de género no Serviço Nacional de Saúde, foi também eleita, digamos assim, como a principal necessidade das pessoas LGBTI+, e sobretudo das pessoas trans e não binárias. Embora nós tenhamos aqui em Portugal, desde 2018, uma lei que não só contempla e consagra a autodeterminação de género, como ainda diz no seu artigo 11º, que o Estado deve garantir a quem solicitar a existência e o acesso a serviços de referência ou unidades especializadas no SNS, designadamente para tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza, destinadas a fazer corresponder o corpo à sua identidade de género, e ter sido posteriormente, no ano seguinte, elaborada uma estratégia de saúde para as pessoas LGBTI, cujo primeiro volume foi precisamente dedicado às pessoas trans e não binárias. A verdade é que essa estratégia não está a ser implementada e surgiram então, em 2021, 2022, à altura da auscultação destes e destas protagonistas, a ideia de que continua a haver dificuldade de acesso aos cuidados de saúde transespecíficos, uma escassez de serviço e de profissionais de saúde e um adiamento da intervenção farmacológica no caso das pessoas menores de idade. Alguns dos desafios com que os serviços de saúde estavam convocados por relação às pessoas trans, neste momento eles ainda estão mais complexificados, porque recentemente houve uma mudança de paradigma da leitura das identidades trans, desde a patologia até aos direitos humanos, tal como consagrado nos princípios de hoje à Carta, e isso interpela de uma outra maneira as políticas públicas e, dentre destas, muito particularmente, as políticas de saúde. Portanto, há aquelas necessidades com que as pessoas trans sempre se depararam e que têm a ver com a escassez de recursos, são agora colocados novos desafios que vêm desta assunção da identidade e expressão de género como um direito humano, e o facto de muitas legislações, entre as quais a portuguesa, consagrarem o direito à autodeterminação da identidade de género, e dizendo que todas as pessoas são livres e iguais em dignidade e direitos, sendo proibida qualquer discriminação, direta ou indireta, em função do exercício do direito à identidade e expressão de género. E então, este direito faz com que o reconhecimento do direito universal à identidade e expressão de género implica, obviamente, que as terapias de conversão tenham que ser extintas, e, nesse sentido, já houve uma lei em 2024 que vem, de facto, criminalizar as terapias de conversão. Agora falta monitorizar a sua implementação. A não exigência ou existência de gatekeeping por parte dos e das profissionais de saúde mental para o acesso aos procedimentos de saúde pretendidos, portanto, não haver antes um ou uma profissional de saúde que diga que esta pessoa tem ou não tem direito ao tratamento hormonal ou cirúrgico. E também abandonar o tradicional modelo médico da transexualidade, que presumia que todas as pessoas trans tinham que ter o mesmo percurso, todas tinham o mesmo desejo em termos de estéticas corporais, e, portanto, havia um processo clínico igual para todas as pessoas, e, nesse sentido, nós aqui em Portugal, de facto, já temos consagrada a autodeterminação no reconhecimento legal de género, mas ainda não temos uma autodeterminação em termos dos direitos ao corpo e das transformações corporais. Nesse sentido, temos uma boa prática, mas que nos vem aqui do lado de Espanha, da lei espanhola, que colocou na sua lei do direito à autodeterminação de género o facto dos cuidados de saúde a estas pessoas terem que ser prestados com base na não patologização, na autonomia, do consentimento informado, etc. Pois as questões... Sandra, desculpa,
estamos a ficar sem tempo. Já? Ok. Então eu vou tentar acelerar. No caso da saúde, que é muito premente no caso das pessoas trans, porque todos os estudos também confirmam que estas pessoas estão mais vulneráveis, por exemplo, ao suicídio e às tentativas de suicídio, tem que haver então um outro referencial para o acolhimento destas pessoas nos serviços de saúde que lhes são prestados com base, de facto, no respeito da sua autoidentidade de género. No caso, como dizia, das pessoas mais novas, tem que haver o que ainda não há em Portugal, a disponibilização, por exemplo, de bloqueadores de puberdade em linha com as referências internacionais, porque ainda os cuidados que são prestados às crianças e jovens menores de idade ainda é muito para a depressão, portanto, é como se o problema dessas crianças e jovens fosse a depressão e não indo ao âmago do problema. Depois, na saúde sexual e reprodutiva, para além da questão da disponibilização dos métodos de contracepção disponíveis, também a capacidade reprodutiva das pessoas trans, nomeadamente dos homens trans, implica que as consultas de ginecologia e obstetrícia tenham que estar aptas a acolher e a atender pessoas que legalmente são homens, não é? E as políticas de procriação medicamente assistida também têm que ter isso em consideração. E nesta linha, não só o desafio é nos cuidados de saúde específicos, mas nos cuidados de saúde em geral têm que estar pensados para receber as pessoas trans, abandonando um modelo dicotómico que associa automaticamente corpos e identidades de género. E, nesse sentido, tem que haver mecanismos que, por exemplo, nos rastreios, na convocação para os rastreios ou para as avaliações regulares, consigam chegar, por exemplo, às mulheres trans, no caso da próstata, ou aos homens trans, no caso do colo do útero ou da mama, por exemplo. E mesmo só para terminar, talvez o maior desafio de todos seja que com que as políticas de saúde estão hoje confrontadas seja o não serem condicionadas pelo discurso que vem crescendo, o discurso antitrans ou o discurso da identidade de género, da ideologia de género, aliás, seja o que isso for, mas que se baseie em evidência científica e nos direitos humanos, ao invés de se basear no preconceito. E este perigo, em Portugal, como noutros sítios, é real, mas em Portugal tivemos recentemente um episódio que ilustra isso muito bem, que é a polémica em torno da correta expressão pessoas que menstruam, utilizada pela Direção-Geral de Saúde, que foi, de facto, muito contestada. Obrigada e desculpem o tempo. Obrigada, desculpa também, Sandra. Obrigada, Sandra. Vamos passar então agora à Carolina Ramírez, da Escola de Educação Menstrual da Colômbia. Carolina, o tempo é teu. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu estou muito contente deste convite que vocês me fizeram. Aguardem um momento. Não sei se vocês conseguem olhar aqui. Pronto. Bueno, entonces un saludo muy especial para todas, para todos. Yo, pues, como les decía, me siento muy honrada de participar en esta mesa. Me corresponde hablar de lo que me apasiona, que es la educación menstrual. He dividido este momento, este espacio en tres bloques. El primero sería hablar de qué es la educación menstrual emancipadora. Luego voy a mencionar un poco qué es lo que se está haciendo en Abya Yala, América Latina, en torno a la educación menstrual. Y por último, cuáles son los retos de la educación menstrual emancipadora. Iniciaré entonces exponiendo qué es la educación menstrual emancipadora y
primero pues quiero contarles un poco, que en encuestas previas, en procesos que se han llevado en evaluativos de pre y post, para identificar cuáles son como lo que las chicas, los chicos saben en torno a la menstruación, hemos encontrado que la mayoría de estos, casi que el 100% de las personas encuestadas, no tienen informaciones certeras. Casi todas las informaciones que mencionan están basadas en falsas creencias y principalmente lo que saben está muy puesto o sea, es de un corte muy reproductivista. Entonces, a continuación, una muestra de las respuestas que hemos encontrado en estas encuestas pre y post. Pues, en este momento pre, más adelante voy a compartirles algunas post, pero lo que mencionan habitualmente es esto. Entonces, cuando se les pregunta qué saben de la menstruación, las chicas responden que es algo que debemos ponerle cuidado, porque no podemos andar por ahí como si nada, pero es algo que también que no tenemos la culpa de que pase eso, que es un cólico con mucha sangre, algo con dolor, es horrible, mucha comezón, y es algo normal para las mujeres. Es una cosa que viene cada mes a las chicas y es sangre mala. Es una sangre sucia que limpia el cuerpo. Estas son las respuestas de las niñas. Ahora estas son un poco las respuestas de los varones, jóvenes varones, adolescentes. Ellos dicen que la menstruación es una enfermedad, es algo que llega a las mujeres e indica que las niñas se convierten en mujeres, es lo que llega para indicar que el cuerpo está listo para el embarazo. Y uno respondió que sale de las partes íntimas de las mujeres y que las mujeres tienen tanta maldad en la sangre que les sale una vez al mes. Bueno, entonces, la educación menstrual emancipadora es justamente la respuesta a la educación menstrual reproductivista, asistencialista, neoliberal y capitalista que centra su acción en eso que le llaman pobreza menstrual e higiene menstrual, priorizando el acceso a productos por encima del acceso a la educación para el autoconocimiento y la autonomía. La educación menstrual emancipadora es un modelo metodológico para la acción transformación, que emerge de prácticas educativas y de laboratorios sociales que se han implementado por más de 10 años en América Latina, desde mi quehacer, desde el programa Princesas Menstruantes, con más de participantes de más de 11 países y también con participantes de Guinea-Bissau, África Occidental. Estos laboratorios sociales han sido sistematizados por primera vez en el libro Educación Menstrual Emancipadora, una vía para interpelar la misoginia expresada en el tabú menstrual, que fue el trabajo ganador del primer puesto a la investigación para la transformación. La educación menstrual emancipadora es un conjunto de prácticas intencionadas a la transformación de las narrativas menstruales que condicionan de forma negativa la experiencia corporal, emocional y psíquica de niñas, mujeres y todas las personas que menstruan. Es una propuesta que reconoce el aspecto multidimensional de la menstruación, que entiende que el problema es el tabú menstrual y que propone una experiencia educativa que posibilita cambios comportamentales a nivel individual y colectivo, llevando a cabo una acción que transversaliza las 5 dimensiones vertebrales de la menstruación. Ellas son la dimensión histórico-social, la dimensión biológica, la dimensión psicoemocional, la dimensión política y la dimensión espiritual. Y lo hace en 3 tiempos fundamentales cuya acción se manifiesta en cuestionar
en informar y en dignificar o darle otro lugar a la menstruación. Una propuesta es una propuesta metodológica que aquí podemos ver un poco un pantallazo que saqué del pre y del post. Es una propuesta metodológica simple con resultados increíbles, adaptable a los diferentes territorios y los grupos poblacionales y que propone un trabajo en 2 vías, la prevención y la acción-transformación. Aquí, por ejemplo, la pregunta era, cuando llega la menstruación, ¿las niñas dejan de ser niñas? La mayoría, el 66%, respondió en un principio que sí. Ya luego solamente respondieron el 8.3% afirmativa a esta pregunta, esa afirmación. Del mismo modo, este se aplicó en las niñas. Cuando llega la menstruación, las niñas dejan de ser niñas. Y luego está aquí, la menstruación es una sangre mala que sale del cuerpo. También vemos cómo cambia inmediatamente el resultado, los indicadores. Es un poco esto lo que consideramos como educación menstrual emancipadora. Ponerle la palabra emancipadora fue clave para diferenciar una educación que está direccionada a la transformación del tabú, a la transformación de las narrativas que se han construido en torno a la menstruación, de una educación menstrual que se ha realizado enfocándose en solamente una propuesta o un discurso que es higienicista y que además es muy conveniente para las multinacionales de productos de higiene femenina. ¿Qué se está haciendo en América Latina en torno a la educación menstrual? Entonces, sin duda alguna, el sur global es autor y protagonista de la educación menstrual crítica y emancipadora. Y específicamente América Latina es el epicentro de grandes avances en este tema. Uno de los mayores pasos ha sido la investigación, la implementación de laboratorios sociales por toda América Latina y muchas prácticas y la implementación de prácticas que yo le nombro como prácticas generadoras de saber, que nos han dado los elementos necesarios para enunciar la educación menstrual como una disciplina emergente. A partir del trabajo en campo, hemos logrado identificar las competencias básicas de la educación menstrual, según el ciclo vital de las personas, y diferenciando entre si la experiencia menstrual está situada en el cuerpo o solo está situada en el imaginario, que sería lo que correspondería a la experiencia con los varones. Y desde ahí hemos propuesto metodologías diferenciales ancladas en la ética del cuidado y en la acción sin daño. Se han construido guías y rutas de acción desde las bases para accionar en diversos escenarios, los migratorios, los carcelarios, los rurales, etc. Se han construido redes de educadoras menstruales a lo largo de América Latina. Se han hecho trabajos en equipos multiterritoriales. Se ha trabajado el arte y acciones contundentes de activismo menstrual, como por ejemplo el Bloque Rojo por la Dignidad Menstrual. Construimos una escuela latinoamericana de educación y salud menstrual en la que trabajamos las epistemologías menstruales, formamos, capacitamos y aportamos desde la experticia que nos ha dado la experiencia en campo, construyendo educación menstrual desde los territorios para los territorios. Otro de los avances en América Latina ha sido la construcción de la revista Menstrua, que es una revista especializada en temas de educación y salud menstrual, y que actualmente pues cuenta con esas 2 ediciones que ustedes pueden ver ahí y tiene como propósito visibilizar y divulgar los avances y retos de la educación menstrual en América Latina. Otro de los más hermosos y poderosos avances ha sido la consolidación del Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales, que va por su 6ª versión. Este año fue en El Salvador, en Centroamérica, y el próximo año
2025 se realizará en Perú, un evento que reúne a más de una centena de educadoras, activistas, investigadoras y promotoras de salud menstrual, principalmente de América Latina, pero no exclusivamente. Recientemente también se inauguró la primera cátedra de epistemologías menstruales, un espacio online que pretende ser pensamiento y construcción de alternativas para la dignidad menstrual. Esos son un poco los avances, son muchos los proyectos bonitos, significativos, potentes, que se han construido desde las bases y que le apuntan contundentemente a la transformación del tabú menstrual. Propuestas que son hermosas, como por ejemplo uterotecas, que sería una biblioteca del útero, menstruotecas, que no sé cómo se podría traducir al portugués, pero son como ludotecas de menstruación para aprender sobre la menstruación, y un sinnúmero de propuestas tremendamente poderosas que nacen y que lo más significativo es que nacen desde las propias bases. Ahora, con todo esto bello que les he mencionado, les voy a contar también cuáles son los retos más significativos también con los que nos hemos encontrado en la consolidación de la educación menstrual. La educación menstrual emancipadora que hemos construido desde las bases y que enunciamos insistentemente como un saber específico y como una disciplina emergente, actualmente corre el riesgo de ser tergiversada, silenciada y reemplazada por acciones principalmente asistencialistas y vacías de contenido crítico, educativo, que permitan cuestionar las narrativas menstruales y construir nuevos sentidos y experiencias en torno a la menstruación. Y esto no solo lo vemos en América Latina, lo vemos a lo largo del mundo. Vemos cómo se priorizan proyectos asistencialistas que entregan productos, pero que no están acompañados, que no ponen en el centro la educación menstrual. Portugal, por ejemplo, en este momento es ejemplo de ello. Asistimos también a una avanzada colonialista, neoliberalista, que lideran importantísimas ONGs, principalmente de norte global, en alianza generalmente con multinacionales de productos femeninos que extractivizan e instrumentalizan las construcciones de las bases para finalmente desarrollar acciones asistencialistas e higienicistas, reproductivistas en diversos territorios, principalmente del sur global. Consecuentemente, algunos proyectos de ley y políticas públicas que avanzan o han sido aprobados en América Latina tampoco ponen en el centro una educación menstrual crítica y emancipadora, pero todas estas propuestas lucen de progresismo. Otro de los grandes y preocupantes retos es el que yo enuncio como, le nombro como las niñas del Yadel, las niñas de los implantes subdérmicos, pues cada vez son más comunes los casos en nuestros territorios de niñas que con la primera aparición de la mancha en el calzón son niñas a las que se les intervienen implantándoles implantándoles el implante, y valga la redundancia, el implante subdérmico. Y aquí vemos entonces cómo la menarquia es un evento riesgoso para las niñas en contextos misóginos, y la medicalización de los cuerpos es uno de estos riesgos. Otra de los retos que nos encontramos es Querida que... Carolina, Sí. mismos terminando, porfa, Listo, gracias. ya voy terminando. Otro de los riesgos grandes es que ahorita están muy interesados en hablar de dignidad menstrual, en hablar de derechos menstruales, en proponer políticas públicas en torno a la menstruación, pero pocos se han dignado a escuchar qué tienen las educadoras menstruales para decir y cómo ellas, que ya vienen trabajando en los territorios durante tanto tiempo, cómo proponen que sea el trabajo. Para finalizar, la menstruación
tiene que dejarse de leer como un accesorio de la reproducción, como una crisis higiénica que se atiende con productos reparadores y empezar a comprenderla como una experiencia multidimensional que construye subjetividad. La educación menstrual emancipadora es una deuda histórica con las niñas y con todas las personas que menstruan. Muchas gracias. Muito obrigada. Gracias, Carolina. Perfecto, listo. Voy a pasar la palabra a Martín. Lo siento que estamos todos con tiempo apretado, pero les estoy regalando un par de minutos más a toda la gente. Voy a destacar a Martín. Bienvenido, gracias. Martín es antropólogo. Uy, lo estoy viendo parado, solo yo. Você também. Está parado. Martín, ¿nos escuchas? Hola. Hola, sí, tu imagen ha congelado. Sí, eso sí, creo que está procesando que me hayas puesto en primer Ah, nivel. vale, espero te escuchamos, así que Sí. bueno, gracias. Martín es antropólogo, es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabaja sobre sexualidad, subjetividades y religión, así que te paso la palabra, Martín. Muchas gracias, Mariana. Bueno, buenos días, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bueno, en principio quiero agradecer por la invitación, pero también quiero agradecer por generar un espacio de reflexión como este que cada vez es más necesario. Creo que cada vez es más necesario poder intercambiar ideas entre las personas que estamos en diversas partes del mundo. ¿No? Yo he tratado de ordenar esta exposición de una manera breve, así que voy a resaltar 5 puntos para poder desarrollar mi argumentación en torno a esta relación que hay entre, digámoslo así, los campos religiosos, católico y cristiano en particular, la política sexual y las subjetividades. Entonces, Perdón, Martín, ¿estás compartiendo la pantalla? no estoy Ah, compartiendo nada. bueno, ok. Es que tampoco te estamos mirando, no podemos ver tu cara, te escuchamos, pero no te vemos todavía. Si quieres desconectar el vídeo y volver a conectarlo a ver si funciona. A ver. Perdón. Sí, es que estás congelado. Uy. Quizá sigue hablando, no te vemos, pero te escuchamos, así que podemos ¿Sí? acompañarte. Sí, mejor, ¿Sí me no te escuchan? preocupes. Sí, sí, te Creo que escuchamos sí, porque perfectamente. está congelada la imagen y no está todavía, este computador está reaccionando. Seguramente es por la señal. Dale, gracias. Bueno, entonces, como mencionaba, el primer punto que me interesa resaltar es la importancia de Cairo, ya que Cairo significó un hito dentro de la comunidad internacional, ya que profundizó el sentido político de la sexualidad, de las sexualidades, ¿no? A través de herramientas teórico-prácticas como, por ejemplo, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, ¿no? Que expresaban también una dinámica particular. Y era, por un lado, la presencia de grupos que se resistían a esta politización de la sexualidad, pero por otro lado, también otros grupos que lucharon a favor de ella. Podríamos mencionar, por ejemplo, los grupos de mujeres, en particular los grupos feministas. Entonces, a partir de esta relevancia, la de Cairo, es que se visibiliza un problema, ¿no? Un problema, por decirlo así, que tiene una escala mundial, pero que también tiene experiencias regionales. Ese es el primer punto. El segundo punto va a lo siguiente. En los últimos años hemos visto cómo
han ido apareciendo. Bueno, no es que hayan ido apareciendo, realmente siempre estuvieron, pero creo que en los últimos años se ha ido consolidando una mirada fundamentalista, entre comillas, ¿no? Ejemplos como los de Donald Trump, o Putin, o Meloni, o Vox en Europa, bueno, en Estados Unidos y en Europa, o por ejemplo, en América Latina, como Milei, Bukele, Bolsonaro, han... Hemos perdido a Martín, ¿no? Sí. Bueno, cosas que pasan en conferencias virtuales. Já lhe vou escrever já ao Martin, mas talvez enquanto ele não entra vou passar à próxima pessoa porque estamos a ficar sem tempo e se calhar avance já para a Khadija e falo com o Martin por mensagem a perceber se está tudo bem. Voy a pasar para a Khadija directamente por el tema del tiempo y le voy a escribir a Martin diciendo que lo perdemos y para mirar su conexión. Khadija, a Khadija é socióloga e consultora independente da Guiné-Bissau. Eu já está na sala de espera. Eu falo com ela em privado. Ok. Bem, espero que. Obrigada, Mariana. Só para perceber se a logística está a correr bem. Estão a ver a apresentação? Estamos sim. Ok, perfeito. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos a esta mesa, a segunda mesa da conferência. Eu sou guinense, estou a residir na Guiné-Bissau e vou falar sobre as barreiras culturais, legais e sociais no acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva das adolescentes e jovens raparigas dos 10 aos 24 anos na Guiné-Bissau. Este foi um trabalho que foi feito em 2019 e que foi feito no sentido que se constatou que este grupo das adolescentes e das jovens raparigas e mulheres são um grupo pouco contemplado nas políticas, nos programas e estratégias de saúde a nível nacional e, sobretudo, a nível da saúde sexual e reprodutiva. E estamos a falar de um grupo que compõe a maior parte da população guinense e que merece uma especial atenção, porque é um grupo que está muito suscetível ou vulnerável à infecção de transmissão sexual, a violações ou violência sexual que têm sido práticas muito normalizadas ou enraizadas nas normas sociais e culturais da Guiné-Bissau e depois que dão em gravidezes indesejadas e consequentes abortos inseguros e demais problemas de saúde da mulher. Só para nós percebermos um bocadinho do que estamos a falar, vou falar um bocadinho do perfil sociodemográfico da Guiné-Bissau. Nós somos um país pequeno, de 36 km², com uma população de 2 milhões e qualquer coisa de habitantes, onde, como disse, os jovens representam a maioria da população, e nessa maioria da população jovem, 49% são da faixa etária dos 15 aos 49 anos. As mulheres, à semelhança de outros países da África e do mundo, né, os dados mais globais, representam 51% da população e vemos que a maior parte da população guinense vive em zonas rurais, cerca de 64%. E estamos a falar de um país, como eu disse, pequeno, mas que tem uma diversidade cultural muito grande, e estamos a falar de um país que tem mais de 30 grupos étnicos. E para podermos ainda também mais afunilar estas questões relativamente a este grupo-alvo, dizer que nós estamos a falar de um país em que, relativamente ao acesso geográfico às estruturas de saúde, elas se encontram no raio de 5 quilómetros da comunidade. O que quer dizer isto, segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 3, o que quer dizer que 66% da população não terá acesso geográfico aos serviços. E dizer que, segundo também este plano, as doenças que mais acometem a população dos adolescentes é o paludismo, as infecções sexualmente transmissíveis, o VIH-Sida, onde temos que a prevalência ou a taxa de prevalência para este grupo é do 4,2%,
e todo um problema de déficit do sistema imunitário. Mais uma vez, dizer que este grupo dos 10 aos 24 anos realmente são muito poucos contemplados, pelas razões que já disse. Estão vulneráveis a comportamentos de risco, que tem a ver também com a sua atividade sexual muito precoce e a questão da exploração sexual remunerada. As intervenções alcançam poucos adolescentes dos 15 aos 19 anos, e da mesma aos 24 anos, aliás, e estamos a falar de jovens tanto no ensino da escola, que frequentam a escola, como aqueles que estão fora da escola. Falamos de vendedores informais, que são muitas e muitos nas ruas, e trabalhadores de sexo. Em relação ao Serviço de Saúde Sexual e Reprodutiva, para o grupo dos 15 a 19 anos, o acesso é muito limitado e há uma fraca mobilização de acesso aos serviços pela parte dos jovens dos 20 aos 24 anos, que também têm, os seus comportamentos são de risco e, sobretudo, porque o acesso aos serviços de saúde também, ao serviço de saúde e ao serviço de prevenção combinada, também são limitados. E depois vemos que há uma fraca promoção de preservativos e o acesso a serviços de testagem voluntária, que é limitada pela lei, sobretudo a menores de 18 anos. Estes, que se quiserem fazer uma despistagem para saber o seu estado sorológico, terão que ir acompanhados de algum adulto ou de algum pai ou encarregado de educação, o que por si só já limita essa pessoa de poder ter acesso a estes serviços. Quando trabalhamos com este grupo de jovens e de adolescentes, foram eles os próprios que identificaram as barreiras que os impedem de ter acesso aos serviços de saúde e serviço sexual e de serviço de saúde sexual reprodutiva. Estas barreiras foram identificadas como barreiras endógenas, que são muito inerentes ao próprio funcionamento do sistema de saúde e as demais serviços, e as barreiras exógenas não inerentes ao sistema, mas que impactam de forma direta à saúde e ao problema do acesso. Aqui estamos a falar de acesso do ponto de vista geográfico, estamos a falar do acesso do ponto de vista económico, do acesso do ponto de vista administrativo, segundo as literaturas, tem a ver com as questões dos horários, e o acesso do ponto de vista da informação. Então, eles referenciaram algumas das questões importantes e têm sido faladas desde ontem aqui no início desta conferência, da questão de profissionais de saúde mais bem preparados para atendimento a adolescentes, jovens e raparigas nas estruturas de saúde, porque tem toda a questão da ética deontológica que por vezes não é bem tratada, porque ou os adolescentes, a abordagem aos adolescentes não é uma abordagem adequada, porque há comportamentos de juízes de valor sobre esse adolescente que vai procurar o serviço. A própria falta de informação ou formação no que tem a ver com questões de género e direitos humanos, que vai permitir um melhor atendimento e transmitir informações com recursos e estratégias mais inovadoras. A questão da falta de serviços específicos para estes adolescentes e jovens, raparigas e mulheres, a questão da lei que eu já falei. E depois temos também todas as questões das infraestruturas, que muitas delas, em algumas regiões, são infraestruturas que têm problemas de água, têm problemas de luz e têm problemas de saneamento. A Alice conhece bem a Guiné, deve ter visitado alguns centros de saúde e demais pessoas que passaram já aqui na Guiné-Bissau. E temos as questões também ligadas às questões culturais, que, por exemplo, os agentes de saúde comunitária, que têm-se feito um muito bom trabalho nas comunidades, tendo em conta os seus pacotes, as suas práticas familiares essenciais que eles praticam, entre várias práticas têm as questões de garantir que os cartões, por exemplo, do pré-natal das grávidas, ele é cumprido, as 4 pré-natais, as questões de referenciar aos centros de saúde casos suspeitos de VIH e a própria toma dos antirretrovirais. Há muitas mulheres que entendem que o fato dos agentes de saúde comunitária serem do sexo masculino, isso impede também a que elas possam abordar esses agentes para poderem tirar as suas dúvidas ou eventualmente também falar do seu problema de saúde e serem referenciados às estruturas de saúde. Nós temos, segundo o plano, os agentes de saúde comunitária é de uma percentagem de 80% que são do sexo masculino. E em relação às barreiras exógenas, estava a falar da questão da falta de informação.
Os pais têm muita falta de informação em relação às questões da saúde sexual e reprodutiva e que isso leva a uma falta de diálogo entre os pais e filhos. Os próprios filhos também têm essa escassez, porque mesmo na escola, e aqui na Guiné-Bissau, isto não é uma disciplina nas escolas, quando se fala, se calhar, da saúde sexual e mais, quando há a disciplina da biologia, onde se toca as questões do corpo humano, mas não são questões muito aprofundadas e os professores também não têm esse preparo. E depois estamos a falar da questão das distâncias das estruturas de saúde, como falei no início, e a questão da divulgação dos serviços, que os jovens, por vezes, não têm conhecimento que existe essa oferta nas estruturas de saúde e não têm a noção da importância de utilizar estes mesmos serviços. Estamos a falar de recursos financeiros, não só do preço do serviço nas estruturas de saúde, não só em relação aos transportes, mas o próprio adolescente e o jovem que não trabalham, não têm rendimento e não consegue depois ter acesso ao serviço de saúde. E a questão do cultural, do não consentimento do pai ou do cônjuge para as jovens raparigas poderem ter acesso aos contraceptivos. Por exemplo, fez aqui o estudo CAP em 2021, onde é que muitos dos jovens dizem que não vão ao planeamento familiar porque os homens, os seus maridos ou companheiros, não aceitam que elas possam ter acesso a estes serviços para poder ter o controle do número de filhos, mas também porque os homens têm alguma insegurança da autonomia que a mulher poderá ter, a poder ter acesso a estes serviços. E para não falar de toda a questão do poder de decisão que não está nas mulheres, mas sim no homem, que para ter acesso à saúde, e ontem a Mónica falou desta questão da autonomia corporal, não é? Que a mulher não tem esse direito de decidir quando ir às consultas para poder cuidar da sua saúde, não é? E toda a questão de estratégias combinadas, também que é uma ausência, e o fenómeno do casamento forçado e precoce e combinado entre os pais, que também ainda é um dos flagelos aqui na Guiné-Bissau, que muitas adolescentes e jovens raparigas são dadas em casamento antes dos 18 anos de idade. Bom, mas no meio disto tudo, alguns progressos foram feitos depois desse trabalho e segundo os dados, já neste momento existem nos centros de saúde, aliás, em algumas regiões, nós estamos a falar de um país com 11 regiões sanitárias e em 3 regiões sanitárias já há centros de atendimento amigável para adolescentes e jovens. Estas regiões também podem perguntar porquê, mas são regiões onde vemos altos níveis de prevalência do VIH-Sida, onde as questões do casamento precoce e forçado são de muita incidência, as questões da mutilação genital feminina e até mesmo, como é que eu ia dizer isso? As questões de fístula e outras doenças associadas à mulher são muito verificadas nestas regiões mais a norte, a mais a leste, e no setor autónomo, que é a região de Bissau, a capital, não é? Existe também um centro multifuncional em parceria com a sociedade civil, onde os jovens podem ter acesso à informação, a alguma assistência também, psicossocial e acesso aos preservativos. Havia um centro multifuncional sob a gestão do governo, mas que não está a funcionar, portanto agora temos este. E a implementação do plano de prevenção combinada do VIH-Sida, que era um plano de 2020-2023, estava direcionado à população em geral, mas também específico a esta população que tem sido uma preocupação nas estratégias, a população dos 10 aos 14 anos e dos jovens dos 15 aos 24 anos de idade, e as grávidas. E depois temos uma série de campanhas. Não vamos aqui discutir a eficiência ou a eficácia das campanhas, mas há um alargamento de programas da comunicação para a mudança do comportamento, campanhas feitas, sensibilização comunitária, que implicam também alguns programas radiofónicos. E para terminar, dizer que, apesar de todo esse cenário, o país tem algumas leis que balizam a intervenção da matéria, que permitem a intervenção de múltiplos atores. Estamos aqui a falar de algumas leis, que é a Lei 12 da Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar, a Lei número 5 de 2017 do VIH-Sida, a Lei número 14 que previne e combate a mutilação genital feminina e a Lei 614 contra a violência doméstica.
Depois vemos que há uma participação das organizações juvenis em processos de comunicação para a mudança do comportamento, mas, no entanto, vemos que ainda há um fraco compromisso político, e ontem questionou-se a doutora Ana Xori sobre isso. Já sabemos tudo o que fazer, existem políticas, existem programas, o que é que falta ainda fazer para que as coisas deem certo? É isto, ainda temos um fraco compromisso político, temos um financiamento ainda descontínuo e fraca coordenação entre os atores em relação a tudo que tem a ver com saúde, e falo especificamente do setor da saúde. Nós ainda vemos que há problemas de coordenação entre os atores que intervêm no setor da saúde. E em relação à resposta no acesso aos serviços para adolescentes e jovens, também continua fraca. E aqui estávamos a falar de algumas barreiras ligadas ao acesso administrativo. O horário das consultas ou do atendimento não atinge adolescentes e jovens que vão à escola, porque estes serviços funcionam, na maior parte deles, no horário escolar, não é? No período laboral, e então muitos destes jovens não têm acesso a esses serviços. Para não falar da questão do acesso geográfico, que já tinha mencionado, e depois também dizer que a participação da população na formulação de políticas e instituições relacionadas com os cuidados de saúde ainda é limitada, e da mesma forma não existe ainda um mecanismo formal para que os indivíduos e nós todos, cidadãos, possamos participar num processo governamental de tomada de decisão ou na própria revisão de leis ou políticas propostas. Portanto, nós temos ainda desafios. Ontem a Mónica Ferro estava a falar dos inúmeros desafios para se atingir a igualdade de género e termos os direitos mais efetivos, não é? Que ainda vai levar muitos bons anos, mas são desafios e nós temos que continuar, de facto, a lutar para concretizar todos estes desafios. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigada, Obrigada, Khadija. Khadija. E Obrigada, agora, como é que eu Khadija. saio? Eu já te vou tirar. Podes Ok. parar para olhar a ecrã. Não tiveste destacada, portanto, esqueci-me de Ok. destacar, portanto, não faz Tá mal. bem. Tá. Voy então pasar a Martín. Supongo que a las 3:30 tendríamos una pausa, pero ya que estamos muy atrasados, no pasaremos directamente de esta sesión a las mesas. Pero sí creo que no habrá tiempo para discusión, entonces les recomiendo que vean que si tienen preguntas o comentarios, que los puedan dejar en el chat para que los ponentes los puedan ver, quizá compartir contactos si tienen esa cuestión. Pero todavía queda Martín, así que le voy a pasar ahora la palabra. Obrigada, Martín. Muchas gracias, Mariana. Disculpen el lapsus tecnológico. Bueno, como les decía, voy a tratar de ser más breve aún. El primer punto era la importancia de Cairo, ¿no? Sobre lo que creo ya había mencionado, sobre su capacidad de politizar las sexualidades, y eso combinó o eso produjo una dinámica particular entre quienes no apoyaban y entre quienes sí. Pero, sin embargo, y el segundo punto es el siguiente, que en los últimos años, bueno, realmente es una larga historia, pero en estos últimos 5 o 10 años ha habido una reconstitución de estos grupos. Creo haber mencionado ejemplos como los de Meloni, Vox, Donald Trump, y en América Latina, gente como Milei, Bolsonaro, ¿no? ¿Cuáles son las características de estos? Por un lado, es el rechazo del enfoque de género, como por ejemplo con movimientos como Con mis hijos no te metas, y los distintos escenarios donde se rechazan la profundización de los derechos de las personas LGTB, ¿no? También, obviamente, la negación o la oposición a profundizar los derechos sexuales y reproductivos. Quiero poner algunos ejemplos, 3 en particular, en los países andinos. Por ejemplo, en el Perú hubo una judicialización contra la incorporación del enfoque de género en el currículo nacional entre el 2017 al 2019, ¿no? Igual ahora vivimos en un régimen, el de Dina Boluarte, que apoya bastante a
grupos más conservadores. En Colombia, por ejemplo, hubo todo un debate sobre la incorporación del enfoque de género en torno a los procesos de paz. Y evidentemente ahí, aunque actualmente exista un gobierno más progresista, por ejemplo, el discurso de gente como Uribe o Fernanda Cabal siguen evidentemente sosteniendo una negación de estos derechos. En Ecuador ocurrió algo parecido cuando se debatió el tema de la despenalización del aborto con Correa, ¿no? Actualmente también ha ingresado un gobierno de derecha, el de Daniel Noboa, en donde, pero sin embargo en Ecuador me parece que el asunto está un poco más eh, eh, um, un poco más limitado, por decirlo así, ¿no? Debido a distintas características que no voy a mencionar aquí. Un aspecto de esto, no hay que igualar conservadurismo o fundamentalismo con derecha o extrema derecha. También las hay dentro de las izquierdas. Eso para cerrar esta parte. Ahora, ¿qué es lo que me permite pensar un poco estos escenarios? Por un lado, en la región andina, aunque teóricamente tenemos una normativa que separa iglesia de Estado, en la práctica existe una intervención bastante fluida en distintos niveles, tanto en el ámbito legislativo, pero también y principalmente en la implementación de políticas públicas que abordan, digamos, la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y también los derechos de las personas LGBTI. Aquí solamente quiero decir algo pequeño. Considero que si bien las personas LGTBI tenemos derechos sexuales y no reproductivos, claramente los derechos de las personas LGTBI no se cierran solamente a ellos. Es decir, hay una ciudadanía que intenta ser más integral, ¿no? Dicho esto, claramente este escenario se constituye como conflictiva porque evidentemente hay distintos actores que van tratando de profundizar dichos derechos, ¿no? Entonces, ese es el otro punto. El otro punto es el siguiente. Claramente hay campos religiosos, ¿no? Que podríamos relacionarlos con nombres como la Iglesia Católica o las iglesias cristianas, ¿no? Hay que decir que estos campos religiosos no son uniformes. Son campos que disputan dentro de sí cómo se conforma su propia narrativa sobre las sexualidades y sobre los derechos sexuales y reproductivos y su relación con ellos. El nombre que se suele dar a estos es el de fundamentalismos religiosos. No sé si es el más adecuado, pero en todo caso voy a seguir hablando de ellos así. Estos campos religiosos fundamentalistas generan una política sexual, es decir, una manera de construir una diferencia sexual, la cual afecta, y eso es importante, las políticas públicas, ¿no? Que muchas veces en su implementación no están acorde con los derechos humanos, ¿no? Esto es fundamental, ya que en los últimos años digamos, el caso más representativo, sobre todo en la región andina, ha sido el surgimiento de dos movimientos que se entrecruzan. El primero, con Mis hijos no te metas, y el segundo, las campañas en torno a la ideología de género, que de alguna u otra manera hacen converger el antiguo discurso, bueno, antiguo y actual también, discurso de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, pero ha incorporado en los últimos 15 años aproximadamente, 10, digamos, la participación de iglesias de distintas denominaciones cristianas, entre ellas las pentecostales y las neopentecostales, lo cual hace que tenga un escenario muy particular. Ahora, el otro punto. Claramente los abordajes a este asunto han ido por dos lados. El primero, la laicidad,
¿no? Que es un tema muy jurídico, de leyes y sobre el sentido de la separación Estado-Iglesia. El segundo ha sido sobre los fundamentalismos, o grupos conservadores o grupos integristas. Si bien creo que han sido útiles, creo que estas dos perspectivas han dejado de lado algo que es fundamental y que solamente ahora lo quiero mencionar de manera muy breve, y es el de las subjetividades, ¿no? Es decir, el papel de las y los servidores públicos o funcionarias y funcionarios, y desde luego la de los y las ciudadanas en esta dinámica, ha sido casi, no, no borrada, pero ha sido invisibilizada por estos debates más de orden jurídico-legal. Aquí solamente quiero resaltar algo. En una investigación previa, cuando analizamos el papel de los servidores y servidoras en servicios de salud y en escuelas, claramente lo que salió es cómo estas personas realmente son las que catalizan, las que administran esta influencia, ¿no? Aquí solamente quiero rescatar algunas cosas, ¿no? Em, Hay, creo yo, en el discurso de estas personas un ánimo civilizador. Es decir, estas personas profesionales ven su trabajo como una misión cristiana, entre comillas, ah, y en este punto creen estar en su derecho de imponer a las personas una visión específica de la sexualidad, tanto en salud como en educación. Esto implica la puesta en práctica de un conjunto de acciones, desde negar servicios, alterar la información o negarla, disuadir o en otros niveles obtener normas o leyes que impongan una visión moral privada dentro del ámbito público. Eso también nos exige tener una mirada interseccional para comprender estos procesos. Ahora, finalmente, el cuarto punto es que esta realidad me hace pensar que las estrategias de solución deben insistir en un abordaje comunitario. No es asunto claramente de negar la importancia de las leyes y otros procesos jurídicos, sin duda. Pero debemos de insistir, creo yo, en remarcar estas estrategias como espacios, ¿no? Con los espacios, estrategias, ¿no? En la cual podemos transformar el lugar que se tiene, ¿no? Entre el campo religioso o, mejor dicho, esta influencia que el campo religioso tiene en la construcción de una política sexual, la cual debería ser más democrática, más equitativa y también menos clasista y racista. Y gracias, ahí lo dejo. Obrigada, Martín, gracias. No sé, estaba pensando con Alice, estaba discutiendo si habría tiempo para hacer una pregunta a todos o no. Alice, quer fazer a pergunta finalizada ou não dá tempo, se calhar? Não sei, o que eu propunha era que no máximo 35 segundos de resposta a cada um das pessoas. A pergunta é muito rápida, além de agradecer todos os contributos, que é qual o papel transformador ou não da educação sexual compreensiva, que também é proposta do Cairo e de Nairobi, de toda uma série de documentos posteriores, incluindo das Nações Unidas. Obrigada. Alice pregunta, pues es una pregunta para todos, para terminar, si pueden contestar en 30 segundos, ¿cuál es el papel de la educación sexual? ¿Qué palabra usó, Alice? Compreensiva. Educación sexual comprensiva para estos obstáculos. Tendría que ser una respuesta muy cortita, pero si quieren por el orden que han empezado, o sea, Macarena, Sí. Florencia, bla, bla.
Começo, Mariana. Creo que pronto. me queda. Força, Sandra. Pronto, eu queria dizer que essa é uma das batalhas nas questões trans, claro, é uma das batalhas que temos há muito tempo, não é? E vem tudo daí, não é? É onde parte tudo, portanto, certamente seria mesmo o fundamental e o ponto de partida que depois faria com que muitos destes obstáculos que vamos referindo na saúde e noutras áreas, não é? Se tivessem já uma solução a montante, não é? Já nem sequer, com certeza, aconteceriam com esta intensidade. Por isso é claro que é fundamental. Obrigada, Sandra. Florencia, ¿quieres agregar algo? Sí, muy, muy cortito. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones muy interesantes. Quería decir que la educación sexual, desde mi punto de vista, es trascendental que sea accesible para todas y todos. Es decir, no sé, para poner un ejemplo concreto, si no tienes educación sexual en lectura fácil, con pictogramas o en lengua de señas, estás dejando fuera una parte muy importante de la población. Y por otro lado, también positiva, como centrada también en el placer y no solamente en esta cosa como del monstruo, el miedo, de los riesgos y las cosas terribles que a uno le pueden suceder. Obrigada. Ah, Martín, fuerza, sí. Sí, yo quisiera decir que me parece que la educación sexual es fundamental. No es casual que los grupos fundamentalistas hayan apostado por derribar cada incorporación del enfoque de género en esas currículas nacionales, ¿no? Entonces, me parece que es, bueno, finalmente es la estrategia de los estados modernos para poder generar ciudadanía, bueno, en teoría más integral, más justa, ¿no? En la práctica posiblemente no se dé así, pero en todo caso era un anhelo, ¿no? Bueno, de los últimos 300 años al menos. Eso sí. Obrigada. Y yo creo que tampoco es casual de que la educación menstrual la quieran poner solamente en un asunto de entregar productos higiénicos y tergiversar todo el contenido, desdibujar todo el contenido posible que tiene en la misma vía de lo que mencionaba Martín. Gracias. Falta só a Khadija. Sim, essa questão é interessante e temos que responder rápido, mas para mim a educação sexual é o mesmo, é tão vital quanto podemos ter acesso à escola e podemos aprender, não é? E desenvolver as nossas capacidades cognitivas. Mas para a questão específica, eu creio que é fundamental porque ele vai permitir ao jovem desenvolver os seus próprios valores e vai poder permitir prevenir as questões da violência, a questão até das ansiedades que os jovens vão criando na escola, vai balizar a construção de valores dessas jovens raparigas, dos jovens rapazes nas escolas. E é importante porque se nós não tivermos as pessoas educadas dessa forma, tendencialmente vamos tendo cada vez mais sociedades mais em retrocesso, né? Nisso tudo que tem sido esta luta por estas causas. Por isso, para mim, é fundamental. É fundamental. Obrigada, Khadija. Obrigada a todas. Bueno, gracias a todos y a todas, obrigada a todos y a todas. Eu estou aqui a despachar porque temos mesmo que abrir as sessões paralelas para as pessoas que vão apresentar. Muchas gracias a todos por el tiempo. Lo siento que no haya dado para más espacio para discusión, pero fue muy interesante y creo que todas las ponencias fueron muy importantes para la discusión y abrieron asas a la importancia de la interseccionalidad para comprender la salud sexual y reproductiva. Gracias a todos y a todas. Obrigada. Obrigada. Gracias. Bom Chao. trabalho. Vou Parabéns a colocar todos e os a todas. painéis no chat. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Vou só-